Hola a todo el mundo, bienvenidos en mi canal. En el video de hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a estar en el cañón de las cascadas que se encuentra cerca de la ciudad de Smolensk. Aquí veis el mapa, va a ser una ruta de 3-4 horas y vamos a pasar por diferentes cascadas muy interesantes. Una de ellas considerada como la más grande, pero de eso vamos a hablar después. Aquí veis el mapa detrás de mí, que también es posible que se encuentre alguna especie de animales, incluidos osos, así que vamos a ver cómo va el día. Si os gusta el vídeo, acompañadme, vamos allá. Bueno, gente, ahora nos estamos adentrando en la reserva natural Soskovchito, que es muy famosa aquí por esta zona y que nos va a llevar al cañón de las cascadas dentro de más o menos 30-40 minutos aproximadamente, pero va a ser un paseo muy positivo en la naturaleza, a pesar que hace bastante calor. Y bueno, como ayer estuve trabajando, esta mañana dormí un poco más de lo normal, entonces tuvimos que salir a la ruta más hacia mediodía, pero bueno, no es preocupante. Llevamos agua, algo de comida y las ganas, por supuesto. Entonces, cuando nos acercamos a los cañones, ya nos veremos. Espero que disfrutéis conmigo. Bueno, estamos aquí detrás en el punto de información donde hay un restaurante, hay sitio donde comer, ir al baño y etcétera. Y ahora vamos a comenzar subir hacia el cañón. Bueno, nos han dicho que están reformando algunas escaleras, hay algunos sitios cerrados, hay algunos también que tenemos que tener bastante cuidado, hay que ir lento, el camino, vamos en círculo. Entonces empezamos desde aquí y la ruta nos llevará de vuelta aquí. Son como 3 horas y pico caminar normal. Entonces vamos a comenzar ahora y os muestro más cosas cuando llegamos ya, comenzamos a ver las cascadas. He comenzado a subir, ahora en un momento os voy a enseñar, pero lo que os quería contar es que ahora mismo hay osos sueltos. Dijeron que hay muchos pequeños y me advirtieron que a lo mejor se pueden acercar si tenemos suerte, pero de ninguna manera podemos acariciarlos porque los pequeños siempre van acompañados de algún lado con la madre. Entonces ahí es donde ella se puede mosquear y poder, intentar atacar. Lo demás dicen que son tranquilos, incluso se asustan, que no hay peligro. Hasta ahora nunca ha pasado nada. Pero bueno, tenemos que ir con cuidado. Así que os muestro parte ahora mismo del camino. Aquí estamos subiendo. ¿Veis? Es una caminata bastante chula, pero hay que ir con cuidado porque, bueno, como me dijo un señor, hay que mirar en los pies, no mucho en el teléfono, porque no se sabe dónde y cuándo puedo tropezar, aunque yo espero que no sea el caso. Estamos preparados con buenos zapatos, ropa adecuada y sobre todo eso digo, no nos faltan las ganas. Así que, bueno, en un momento os muestro
cómo será la primera cascada. Yo tengo muchísimas ganas de verla y de compartir ese día tan bonito con vosotros. Ya estamos empezando a subir cada vez más alto y esa es una pequeña cascada. Dicen que son en total entre grandes y pequeñas como entre 26 y 28, si no me equivoco. Así nos contó el señor de la información. Y miren, ahí dentro se hace como una piscina. Yo creo que incluso en verano uno se puede bañar tirándose por esa cascada. Sería muy interesante. Miren, una más aquí y tenemos que pasar por ahí. Hay que cogerse a cada palo, a cada cosa que vemos para sujetarnos. Miren de piedras cómo es. Esto es auténtica preciosidad. Si alguien que me está viendo tiene algún día la oportunidad de visitar este sitio, esto es una maravilla, una maravilla. ¿Con qué ganas voy a llegar arriba del todo y me voy a comer el bocadillo? Eso sí. Ay, Dios mío, qué belleza. Bueno, ahora tenemos que pasar este puente. Bastante interesante. Bueno, este no está restaurado, pero hay que ir con cuidado. Está encima un tronco, miren ahí. Y yo normalmente tengo miedo a las alturas, pero bueno, de momento se lleva bien. Y ahora otra subida. Ahora estamos delante de uno de los de las 5 cascadas más grandes. Se llama por su nombre, la cascada. Y bueno, es una experiencia inolvidable. ¿No veis qué bonita es? Ahora vamos a seguir y hay dos más, creo que llegan a la que es la más grande de todas, que en su momento ya os contaré cuánto mide de altura, pero es una experiencia impresionante. Gracias a Dios que decidí hoy salir a hacer esta ruta, a pesar que en un principio decir 3 o 4 horas de andanza, después de un día duro de trabajo, pero esto recarga, gente, de verdad. Esto me ha recargado las pilas por completo, ahora no puedo parar, pero es algo impresionante estar cerca de esa preciosidad. Amigos, esta es otra de las cascadas que resulta que yo no estaba bien informada, que son varias que se llaman las cascadas. Y después empiezan las más grandes, que son de la misma familia de la que os enseñé hace un momento, que se llama la cascada. Y la subida realmente es preciosa, de verdad. Ahí arriba hay un puente. A mí en realidad me da un poco de miedo esos puentes porque la madera en algunas está restaurada por cuestión de la lluvia, porque se pudre, pero hay algunas que están un poco así raras y hay que sujetarse. Bueno, con 2 palabras, hay que ir con un poco de cuidado. Y aquí la subida
es esta, ¿veis? Por eso no puedo grabar, porque lo que necesito es sujetarme para, bueno, para poder hablar, para poder subir, disculpen. Y es esta, miren, es una subida realmente fantástica, me encanta. Y la verdad no estoy cansada, en cambio estoy llena, llena, llena de energía, de muchísima energía, y ya me está entrando hambre. Yo creo que es de la naturaleza, del aire puro o algo por el estilo, que me está entrando hambre realmente, y voy a esperar a subir hasta arriba y a ver si podemos comer. Miren, gente, lo que he encontrado, un sitio para descansar, miren, pero lo que me ha hecho gracia de una manera, miren, dice que lo cuidemos limpio, y aquí hay una cosa que, bueno, para por si alguien se dé un golpe, un arañazo, que pueda tener primer auxilio, pero vamos a ver si está, si tiene algo. Pues sí, hay algo, realmente sí, sí que hay. Entonces, bueno, es la primera vez que yo veo una cosa así, y está muy bien pensado, porque, porque nunca se sabe en un camino así lo que puede ocurrir, aunque siempre vamos con la energía muy positiva que todo va a ir bien. Pero bueno, hay que ir siempre preparados en sitios así. Miren la belleza. Yo estoy aquí, estoy súper feliz, no estoy cansada, simplemente de vez en cuando estoy parando para enseñaros una parte de todo esto, porque, bueno, para manteneros informados de todo. Ahora ya llevamos 2 horas y pico de andar y aún no estamos cansados. Y ya veremos hasta arriba y después a la vuelta qué es lo que va a pasar. Bueno, en total dijeron que son 3 horas. Ahora tenemos que ir subiendo, subiendo, subiendo hacia arriba, y por allá del puente ese hacia arriba, con cuidado, por supuesto, y después vamos a ir bajando a volver al sitio donde comenzamos, que todo va en un círculo. Eso es una cosa buena. De momento no hemos visto animales, he visto algún lagarto que otro, no hemos visto osos, ni osos bebés. Eso era algo que yo quería ver, aunque me dijeron, ten mucho cuidado, no hagas fotos ni nada, porque después no vamos a poder salir de esta. Bueno, no sé si tendré la oportunidad de ver o no, pero bueno, en realidad me estoy divirtiendo mucho, así que vamos a seguir. Miren aquí lo que he encontrado, pone que tenemos que cuidar el bosque de incendios, y ahí abajo, muy importante, el teléfono que hay que marcar si pasa cualquier cosa. Gente, de verdad, yo he estado en muchos sitios, no solamente en este país, pero nunca había visto una cosa así, que me hace, bueno, muy interesante, y la verdad está muy bien pensado. Muy bien pensado. Y sí, un recordatorio que también tengo que hacer, que hay que cuidar el bosque. Cuidado en este calor cuando vamos en algún sitio, pues eso, el tema con el fuego. Y como dicen aquí, mientras vas caminando aquí, eh, tu basura es tu mochila. O sea, todo lo que son papeles, basura, cualquier cosa en tu mochila y después en el contenedor. Nunca, nunca, nunca tirándolo aquí en el bosque. Y la verdad, estoy muy agradecida a toda la gente que lo está haciendo, que está haciendo caso a esto, porque así vamos de una vez a conseguir por lo menos algo de bienestar, y no solamente hacia nosotros, sino pensar un poco más en la naturaleza, porque es importante el aire que respiramos. Hay que subir estas escaleras y, como se suele decir, a ver qué nos espera al otro lado, o seguiremos con muchas más. He visto gente volviendo, no sé si tendrán el camino para dar la vuelta en redondo en buenas condiciones, si estará, pero bueno, esto por aquí hay que subirlo, y a ver cuándo nos acercamos a la cascada grande.
Esta subida ha sido un poco divertida. Bueno, vamos a seguir para adelante. Que, como os dije antes, ya necesito comer un poco. Os voy a enseñar una cosa que nosotros la criamos mucho en el jardín de mi abuela y no sabía que crece aquí en el monte. Se llama salud. Es una planta. Mira, es esta planta. Ella necesita mucha humedad. Es una planta típica de aquí que muchas veces está con flores. Bueno, le crecen flores amarillas, perdona, blancas y color lila, ¿veis cómo son? Ahí como estas, que están a punto de abrir, y se llaman salud. Aquí en las casas, absolutamente toda la gente tiene, porque dice que esa planta trae muchísima salud y muchas bendiciones a todos los que las tengan. Así que yo sabía al llegar a vivir en esta tierra que este sitio está bendecido por Dios. No hay otra cosa. Su belleza me ha enamorado de tal manera que gente no sé cómo podría vivir sin esto. La verdad, os digo, quiero esta tierra y quiero todo lo que tiene aquí. La gente, la cultura y todo. A mí me parece fascinante. No sabía que hay una Bulgaria así, aunque he nacido aquí, pero en la mayor parte de mi vida he vivido en otro sitio y la verdad, gente no sabía que hay una Bulgaria así. Bueno, os voy a enseñar una cosa. Esto es un refugio que, bueno, la gente también se junta a comer, a pasar el día y sobre todo cuando llueve. Y ahí tenéis una, ¿cómo la llaman en búlgaro? Farmacia en el bosque. Bueno, es una cosa como parecida a la que os enseñé ahí abajo, pero miren qué bien por aquí. Bueno, hay que ir con cuidado. Por aquí se ve todo esto. Es un sitio precioso para pasar el día o para venir a comer. Lo que están cansados, miren por dentro cómo está. Súper normal, pero bueno, la cuestión es tener algo. Por el camino está repleto de sitios así. Miren, gente, ya hemos llegado a Orpheus Waterfall. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, gente? La cascada de Orfeo, que es la más grande de aquí. Ahora os voy a enseñar cómo se ve. Miren por aquí, esto está detrás. Tenemos que subir por estas escaleras y vamos a ver la sorpresa que nos llevamos. Dicen que mide 70 metros y se llama Orfeo porque la misma forma que tiene es como la arpa de Orfeo. Es impresionante. Miren la belleza que está saliendo de aquí. Y la caída, dicen que la consideran como si fuera la misma caída, como si fuera la canción de Orfeo. Está todo, miren, con esa misma planta que está verde por ahí, que es la salud. O sea, este sitio es mágico. Transmite una energía que no os podéis imaginar, gente. Esto es único. Único, miren. Bendito sea Orfeo. Que, bueno, la naturaleza es algo grande. De formar toda esa belleza es algo que no tengo palabras. Al fin y al cabo, cada uno saca sus conclusiones de cómo hay que tratar la naturaleza. Pero una cosa os digo, a nosotros no nos gustaría que nos tratasen mal. Pues de la misma manera, supongo que a la naturaleza tampoco le gusta que le traten mal. Y
lo que damos es lo que recibimos. Así que hay que cuidar todo lo que nos rodea, no solo a nosotros mismos, porque al fin y al cabo todos somos uno y formamos parte de lo mismo. Ahora os voy a dejar porque vamos a pasar a subir este camino, aquí. Esto es lo más alto que hay y lo más complicado. Y como ves, no hay dónde sujetarse, cada uno se sujeta donde puede. Entonces aquí lo han avisado de todas formas que hay que tener cuidado y sobre todo hay que ir con zapatos adecuados para esto. Así que después nos vemos cuando estoy arriba. Estoy un poco cansada porque hemos subido todo esto, lo que os enseñé desde abajo de la cascada Orfei, lo hemos subido y aún nos queda hasta el final, pero miren, eso es verlo de arriba. Y aquí por este camino que está un poco roto, hay que ir con un poco de cuidado, sin mirar hacia abajo. Aquí ya me puedo coger. Y aquí ya veréis lo que viene. Ya veréis la sorpresa que viene. Ay, esto es magnífico. Hay que pasar solamente por aquí, sujetarse y voilà, ya estamos aquí a otra. Esta dicen que se llama el corazón, que como veis tiene un hueco en el medio y tiene las dos formas que hacen el tema, la forma del corazón. Bueno, así le llaman. Nosotros tenemos que pasar por todo este lado hacia arriba, por todo esto que se ve ahí arriba. Tenemos que ir subiendo. Dijeron que hasta el punto más alto, que hay una vista preciosa, son como 20 minutos. Ahora hemos pasado como 10 o 15, nos falta poco, pero esta es realmente impresionante. Y cuando nos giramos, esta es la caída de Orfei. Nosotros estuvimos hace un momento allí abajo, que son 70 metros de caída. Es una pasada, gente. Miren el monte. Esta es mi tierra. Orgullosa de estar aquí. Así que vamos a seguir por allá hasta ir al punto más alto y después nos vemos con un bocadillo. Bueno, vamos a salir por aquí. Vamos a subir otra vez. Esto no para. No sé a qué altura estamos, pero vamos a ir ahora mismo a un sitio, es un sitio panorámico donde hay una vista muy bonita que se llama Ropkata y ahí sí vamos a comer porque ya, bueno, hemos andado muy despacio para disfrutar de todo, así que por ese mismo de eso, pues después tenemos que mirar bien a qué hora nos vamos con el tema de que no se oscurezca, que no haya alguna cosa rara. Así que nos vemos arriba con un bocadillo. Bueno, hemos llegado aquí al sitio donde se llama la Ropkata, en dialecto rodopés, aquí. Dice que eso se le llaman al agujero. O sea, no es un agujero cualquiera, es un agujero que antiguamente la gente hacía, eh, había en cada casa, sobre todo en las casas de montaña, y como sabéis no había en aquellos tiempos neveras, pues ellos hacían un tipo de agujero donde guardaban las patatas, la carne o cosas así, cebollas, lo que han recolectado en temporada para que puedan sobrevivir en invierno. No se congelaba ese agujero, pero sí que mantenía unos grados bastante fríos, entre, no sé si llegan a 4 o 5 grados o un poco menos, que así mantenía la comida y la gente, bueno,
así podía comer. Y eso es típico de por aquí, de esta zona y sobre todo de la gente de la montaña. Ahora en un momento os voy a enseñar la vista de la ciudad en la que vivo yo a lo alto. No sé, no, eso sí que es un fallo mío, que no me interesé a qué altura estamos. Pero bueno, no importa, amigos. Lo importante es que he logrado subir aquí. Hay varias panorámicas de aquí a la bajada, pero aún no sabemos por dónde vamos a pasar. Depende del camino, porque dijeron que el camino no estaba en muy buen estado. Hasta aquí estaba bastante bien, pero no está. Antes vamos a comer, pero yo estoy súper contenta, la verdad, pero ahora mismo os voy a enseñar la vista. Me voy a levantar aquí un poco porque yo tengo un poco, ¿cómo se llama? Tengo pánico a las alturas, aunque hoy me he portado bastante bien. Y ahora os voy a enseñar la vista que os vais a alucinar, de verdad os digo. Miren, miren lo que se está viendo. Miren, estamos en lo más alto. Esto, donde se ve, donde está mi dedo, ahí mismo es mi ciudad, Smolensk. Imaginen, ustedes dirán si mereció la pena o no mereció la caminata esta y si nos hemos ganado un buen bocadillo. Bueno, en mi caso un sándwich, pero es lo que hay. Pero miren, miren la vista. Miren, esto, esto no se puede comparar con nada. Así que espero que estéis disfrutando de este paseo. Mira, las nubes son como, bueno, es un paisaje espectacular. Hoy yo creo que todo estaba conspirando a nuestro favor, de poder pasar ese día tan maravilloso, de poder subir hasta aquí, de poder recargar pilas y, bueno, a coger lo máximo, lo mejor de la mejor energía positiva que existe y volver a casa tranquilos. Y esto es fantástico, de verdad. Yo solo doy gracias cada día por todas las cosas que me están pasando, aunque por muy pequeñas que sean, pero doy gracias a Dios que los puedo de alguna manera disfrutar. Y yo estoy aquí, sin tener miedo a las alturas, pero aún así estoy aquí. Así que ahora voy por el sándwich que me espera. Un beso a todos. Bueno, amigos, yo voy a comer, así que me lo merezco. Y quería deciros que bueno, ya que mi batería ha caído y bueno, no tengo dónde cargarla, se me ha olvidado la portátil. Entonces os voy a decir que, bueno, muchas gracias por acompañarme, que ha sido maravilloso de compartir este día tan fantástico con vosotros, y que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, poder darles like, suscribiros y compartir el contenido, y así, bueno, de alguna manera me vais a apoyar a poder subir más contenido interesante. Y bueno, hasta pronto, de verdad os deseo de todo corazón muchas bendiciones, que vaya todo bien, os quiero muchísimo y hasta la próxima. ¡Mua!